Los papeles del divorcio acababan de quedar sobre la mesa. Antes de que el dolor de la traición siquiera pudiera asentarse, mi exmarido sacó su smartphone con frialdad. Estaba completamente convencido de que mi padre estaba en bancarrota. Llamó a mi padre, pronunciando cada palabra con dureza. Señor Prescott, tiene que venir a recoger a su hija problemática. Si sigue aquí dentro de una hora, no me haga responsable de lo que ocurra. No lloré en ese momento. Me limité a mirar el reloj en silencio, sabiendo que no iba a ser yo quien saliera expulsada de esta casa, sino toda su arrogante familia. Y supe que la obra maestra que mi padre llevaba tanto tiempo elaborando con meticulosidad estaba a punto de llegar a su gran final. Hace 5 años, yo, Sophia Prescott, tuve una boda lujosa, la envidia de todos, con Ethan Miller. Yo era la única hija de Richard Prescott, director ejecutivo de la prestigiosa empresa inmobiliaria de Prescott Group. Él era solo director de ventas en una constructora de nivel medio. A pesar del enorme abismo entre el estatus de nuestras familias, lo amé con un corazón puro e ingenuo. El día de nuestra boda, el mayor regalo que mis padres nos dieron fue este espléndido ático multimillonario en Park Avenue. Esto, dijo mi padre, es vuestra base, un hogar sobre el que construir vuestra vida juntos. La escritura se puso a nombre de los dos, una confirmación tangible de la felicidad que se suponía que compartiríamos. Durante los años siguientes, mi vida fue un sueño. Ethan era el marido perfecto. Yo lo adoraba y él me sorprendía constantemente con gestos románticos. También era ambicioso y ascendía rápido en su carrera. Mi suegra, Carol Miller, al principio desconfiaba de mí, pensando que la hija de un magnate no sabría lo primero sobre llevar una casa. Sin embargo, al ver cuánto apoyo recibía su hijo por parte de mi familia, empezó a tratarme con cariño. Me consideraba la mujer más feliz del mundo. Estaba satisfecha con mi vida como ama de casa, un pilar de apoyo para que mi marido pudiera centrarse en su carrera. Creía que esa felicidad duraría para siempre. Pero la tormenta se acercaba, una tormenta enorme que arrancaría todas las falsas apariencias. Fue hace unos meses, un fin de semana por la noche, mientras la familia cenaba alegremente, cuando recibí una llamada de mi padre. Contesté con alegría. Hola, papá, estamos cenando. Pero lo que escuché no fue su voz cálida y enérgica de siempre, sino una cansada, llena de desesperación. Sofía, escúchame con atención. Necesitas mantener la calma. Se me encogió el corazón. Papá, ¿qué pasa? ¿Ha ocurrido algo? Escuché un suspiro profundo al otro lado. La empresa de papá está en quiebra. Capítulo 11. En quiebra. Me zumbaban los oídos. No podía creer lo que estaba oyendo. ¿Cómo podía The Prescott Group, líder del sector, ir a la quiebra? Papá, estás bromeando, ¿verdad? Balbuceé. No es una broma, cariño. La voz de mi padre sonaba al borde del llanto. Confié en la gente equivocada, invertí todo en un proyecto fantasma y lo perdí todo. Los bancos me pisan los talones. Creo que tendré que renunciar a la casa, a las propiedades, a todo para pagar las deudas. Lo siento, cielo. Ya no puedo hacer nada por ti. El teléfono se me resbaló de la mano. Todo a mi alrededor parecía girar y derrumbarse. Ethan y mi suegra me miraban confundidos. Sofía, ¿qué pasa? ¿Qué ha dicho tu padre? Preguntó Ethan con preocupación. No pude responder. Se me formó un nudo en la garganta. Solo pude negar con la cabeza mientras las lágrimas caían por mi rostro. Ethan recogió rápidamente el teléfono del suelo. La llamada seguía conectada. Se lo llevó al oído y vi cómo su expresión pasaba de la preocupación al shock y luego al horror. En un silencio absoluto, escuchó toda la situación de boca de mi padre. Cuando la llamada terminó, dejó el teléfono sobre la mesa. No se acercó a consolarme. Se quedó sentado, rígido como una estatua. La forma en que me miró era completamente extraña, una mirada que nunca había visto. Ya no contenía amor ni afecto, sino una distancia fría y un cálculo despiadado. Carol preguntó nerviosa, Ethan, ¿qué pasa? ¿Está bien tu suegro? Ethan miró a su madre, luego a mí,
y finalmente habló. Su voz era seca, sin rastro de emoción. La familia de Sofía está arruinada. Mamá. Mi suegra se quedó impactada un instante, pero enseguida se recompuso. Bueno, tenéis que ser fuertes y apoyar a tu padre. Esas palabras me dieron un pequeño consuelo. La cena de esa noche terminó en silencio. Lloré toda la noche, enferma de preocupación por mis padres y angustiada por nuestro futuro. Pero, en medio del dolor, me aferré a una certeza. Ethan, mi marido, estaría a mi lado. Superaríamos esto juntos. Pero me equivocaba. No tenía ni idea de que la noticia de la bancarrota de mi familia no era solo una tragedia para mi marido y mi suegra. Era una prueba que revelaría su verdadera cara. Y también era el comienzo de una conspiración astuta para arrebatarme lo último que me quedaba, este ático. A la mañana siguiente, cuando me desperté con los ojos hinchados, la primera realidad brutal me golpeó. El cambio empezó a extenderse con claridad, como una mancha de aceite. La primera en mostrar su nueva actitud fue mi suegra, Carol. Su antigua amabilidad y cortesía habían desaparecido. La sonrisa en sus labios fue reemplazada por un ceño permanente y una expresión de asco. En el desayuno, demasiado destrozada para comer, apenas di unos mordiscos a una tostada, y ella comentó con sarcasmo: Vaya, parece que la señorita Prescott se ha vuelto exquisita con la comida últimamente. ¿Ya no te gusta lo que ofrece esta casa? Claro, estás acostumbrada a comidas de 5 estrellas. Ahora que tus padres están arruinados y no tienes en quien apoyarte, supongo que la vida ha perdido su sabor. Me quedé paralizada. Cada palabra era una daga retorciéndose en mi herida. Ethan murmuró en voz baja: Mamá, ¿qué estás diciendo? He dicho algo que no sea verdad, le espetó Carol. Solo digo la verdad. Antes no parabas de hablar de tu suegro por aquí y por allá. Ahora que es un viejo arruinado, a ver si sigues presumiendo. Luego, frunciendo los labios hacia mí, añadió: Déjame decirte algo. Esta no es una casa en la que puedas vivir de gorra. Tu marido trabaja lo suficiente para mantener a esta familia, y ahora parece que también tendrá que cargar con el peso de la tuya. A partir de ahora, más te vale empezar a comportarte como corresponde. Deja de gastar dinero en ropa de diseñador. Más te vale acostumbrarte a ser la nuera de una familia normal. Me quedé en shock. El día anterior había elogiado mi gusto por la moda. Ahora era una carga. La nuera de una familia normal. Incapaz de soportar el ambiente tenso, Ethan se levantó bruscamente. Me voy a trabajar. No dijo ni una sola palabra para defenderme. Ni una palabra de consuelo. Simplemente eligió huir, dejándome sola frente a la crueldad de su madre. Desde ese día, mi vida en esa casa se convirtió en un infierno. Ya no era Sofía ni cariño. Me trataban como a una criada. Carol empezó a ordenarme todo tipo de tareas. Sofía, limpia el salón. Está tan sucio que no puedo ni mirarlo. Sofía, mi ropa lleva en la lavadora desde esta mañana. ¿Todavía no la has colgado? ¿Por qué esta sopa está tan salada? ¿Intentas matarme? Todo el trabajo que antes hacía la empleada doméstica pasó a ser mi responsabilidad. Esa noche intenté hablar con Ethan. Lo esperé en el salón. Ethan, tenemos que hablar. Él claramente intentaba evitarme. Estoy muy cansado. Sea lo que sea, ¿podemos hablar mañana? No, tiene que ser ahora, dije con firmeza. Mira la actitud de tu madre últimamente. ¿No te importa cómo me trata? Ethan suspiró con fuerza. Ya conoces la personalidad de mi madre. Probablemente solo esté preocupada por mí, por si estoy teniendo dificultades. Además, con lo que ha pasado con tu familia, es comprensible que esté nerviosa. Ten un poco de paciencia. Eres su nuera. ¿Es tan difícil complacerla un poco? ¿Paciencia? No podía creer lo que oía. ¿Quieres que aguante estos insultos? Soy tu esposa, no la criada de esta casa. Basta, gritó Ethan, quizá por el estrés del trabajo o porque se sentía acorralado. Por favor, no lo hagas más difícil. Ya tengo suficientes problemas. ¿Qué quieres que haga?
¿Pelearnos con mi propia madre y destrozar esta familia? Si no piensas en mí, al menos piensa en nuestro hogar. Y con eso volvió a marcharse, dejándome ahogándome en una mezcla de rabia y tristeza. Entonces lo comprendí. Nunca se pondría de mi lado. Entre su madre y yo, había elegido a su madre, o más exactamente, se había elegido a sí mismo y a su propia comodidad. Los días pasaron entre humillación y soledad. La preocupación por mis padres y el trato frío de mis suegros me estaban consumiendo. Adelgacé notablemente y mi rostro estaba siempre sombrío. Pensé en el divorcio, pero no fui capaz de hacerlo. Aún lo amaba y me aferraba a la débil esperanza de que todo esto fuera solo una dificultad temporal, de que cuando pasara, volvería a ser el marido que amaba. Pero no sabía que, mientras yo me aferraba a la paciencia y a una falsa esperanza, mi marido y mi suegra estaban tramando algo mucho más cruel, un plan para arrebatarme mi último y mayor bien. Aproximadamente una semana después de la catástrofe de mi familia, una noche tras otra cena tensa, Ethan me llamó de repente a su despacho. Ese día su actitud era extraña. En lugar de su frialdad y desprecio habituales, estaba sorprendentemente amable y considerado. Sofía, ven, siéntate aquí, dijo, dando unas palmadas al asiento junto a él. Un poco sobresaltada, me senté con cautela. Me sirvió un vaso de agua y me tomó la mano. Sé lo duro que ha sido todo para ti últimamente. Lo siento. Fui un idiota por no consolarte. Pero no te preocupes. He estado pensando mucho y, por muy difíciles que se pongan las cosas, nunca te abandonaré ni a ti ni a tu familia. Tras tanta frialdad, sus palabras dulces ablandaron mi corazón herido sin que me diera cuenta. La llama de la esperanza volvió a encenderse. Quizá de verdad se había dado cuenta de su error. Pensé. Mira, continuó con voz sincera, estos días me he estado reuniendo con socios y amigos para buscar una forma de ayudar a tu padre. Pero la deuda es tan grande que una pequeña ayuda no sería suficiente. Suspira profundamente, con el rostro marcado por la preocupación. Pero he pensado en una solución. Puede ser un poco arriesgada, pero ahora mismo es la única manera de que tu padre vuelva a levantarse. ¿Qué solución? Pregunté con entusiasmo, llena de esperanza. Ethan me miró con ojos llenos de amor. Nuestro hogar, este ático, está a nombre de los dos. Lo he estado estudiando y, con el valor de esta propiedad, podemos conseguir un préstamo hipotecario muy grande del banco. Podríamos obtener varios millones de dólares. Con ese capital, tu padre podría empezar de nuevo, reconstruir su negocio. Me quedé helada. Hipotecar esta casa. Era nuestro mayor activo, nuestro hogar. Como si leyera mi duda, Ethan apretó mi mano con más fuerza. Sé lo que te preocupa. Sé que esto fue un regalo de boda de tu padre, pero piensa en la situación en la que estamos. Tu padre está en una situación desesperada. ¿Cómo podemos, como sus hijos, quedarnos de brazos cruzados? El dinero se pierde y se vuelve a ganar, pero la familia no tiene precio. Sus palabras eran nobles y justas. Apuntó directamente a mi punto más débil, mi amor y devoción filial. No te preocupes, continuó tranquilizándome. He hecho todos los cálculos. Solo pediremos un préstamo parcial, lo justo para darle a tu padre el capital que necesita. Con su capacidad y experiencia, podrá devolver el principal y los intereses al banco en 1 o 2 años. Nuestro hogar estará a salvo. Hago esto porque quiero ayudarte, porque quiero aliviar tu carga. Me miró con una sinceridad absoluta, la mirada de un marido dispuesto a darlo todo por la familia de su esposa. Yo, desesperada por la preocupación por mi padre, quedé completamente convencida. Le creí. Pensé que por fin había entrado en razón y había vuelto a ser el marido que amaba. Entonces, ¿qué tengo que hacer?, pregunté. Ya he preparado toda la documentación, dijo Ethan con expresión satisfecha. Como eres copropietaria, el banco necesita la firma de los dos. También tendrás que firmar un poder para que yo pueda encargarme de todos los trámites bancarios. Mañana solo tienes que firmar aquí. Sacó un grueso fajo de documentos de su maletín y lo colocó sobre el escritorio. Con ese montón de papeles en mis manos, mi mente era un torbellino. Por un lado,
Me sentía profundamente conmovida y agradecida. Cuando mi familia estaba al borde del colapso, cuando me sentía más sola e indefensa, él no era un espectador, sino un marido, un pilar dispuesto a resistir la tormenta conmigo. Su gesto parecía borrar toda la amargura y la humillación que había sufrido de él y de su madre durante el último mes. Tal vez lo había juzgado mal, pensé. Tal vez él también estaba bajo la presión de su madre, pero en el fondo seguía siendo el hombre que me amaba, un marido responsable. Su frialdad reciente probablemente se debía al enorme impacto y a la preocupación. ¿Qué pasa? ¿Aún no has firmado? La voz de Ethan me sacó de mis pensamientos. Me miró con un destello de impaciencia, que enseguida ocultó con una sonrisa cálida. ¿Hay algo que te preocupe? Confía en mí. Nunca haría nada para hacerte daño. Oh, no, no es eso, dije, sintiéndome culpable por haber dudado de él. Es solo que hay muchos papeles. No entiendo mucho estos procedimientos. Empecé a pasar las páginas. Estaban llenas de jerga legal densa y números, solicitudes de préstamo, planes de pago, acuerdos hipotecarios, poderes notariales. Todo parecía muy razonable, tal como él lo había explicado. Intenté leer con más atención, pero mi mente estaba hecha un caos entre la preocupación por mis padres y la gratitud por el gesto de mi marido. No podía concentrarme. No necesitas leerlo todo tan minuciosamente, dijo Ethan con un tono que sonaba urgente. Son formularios estándar del banco. No se pueden cambiar. Solo tienes que firmar donde he marcado. Tengo que entregarlos a primera hora de la mañana. El tasador viene esta tarde. Tenemos que movernos rápido para que tu padre reciba el dinero. Volvió a mencionar a mi padre. Su prisa, a mis ojos, se convirtió en un deseo ferviente de ayudar a mis suegros. Tenía prisa porque quería ayudar a mi padre lo antes posible. Con ese pensamiento, el último rastro de duda en mi mente desapareció. Me sentí egoísta y mezquina por cuestionar la sinceridad de mi marido en esta situación. Sí, está bien, lo siento, dije, sinceramente arrepentida. Tomé el bolígrafo. Había marcado cuidadosamente las líneas de firma con notas adhesivas amarillas. Dejé de leer el texto con atención. Simplemente pasé a las páginas marcadas y firmé mi nombre. Mi firma era clara y firme. Firmé depositando toda mi fe y mi esperanza en ese hombre. No tenía ni idea. Entre esos papeles aparentemente inocentes se escondía una hoja fatal esperando mi firma. No la vi. Firmé mi nombre en ella, una firma que sellaría mi destino, convirtiéndome de propietaria de esta casa en una paria sin nada. En cuanto terminé de firmar, Ethan recogió apresuradamente los documentos y revisó las firmas una vez más. Su rostro brillaba de alegría. En ese momento, ingenuamente pensé que estaba feliz porque podía ayudar a mi familia. Hecho, dijo, atrayéndome a un abrazo fuerte. No te preocupes. Todo irá bien. Te prometo que tus padres no volverán a sufrir. Le devolví el abrazo, llorando de emoción. En ese instante, creí que había recuperado a mi antiguo marido. Creí que, incluso si nuestra familia se derrumbaba, tenía en él el pilar más fuerte. No sabía que estaba viviendo una felicidad falsa. Creí ingenuamente que la tormenta había pasado de verdad. Pensé que el amor de Ethan había superado todos los cálculos materiales. No me di cuenta de que esto era solo la última amabilidad del verdugo antes de que cayera el hacha, la calma antes de una tormenta que lo devastaría todo. Y esa tormenta llegó una tarde de fin de semana. Esa noche preparé una cena lujosa con todos los platos favoritos de Ethan. Quería agradecerle todo lo que había hecho por mi familia. Cuando volvió del trabajo, corrí feliz a recibirlo, pero lo que recibí no fue su sonrisa cálida de siempre. Su rostro estaba frío como el hielo y la mirada que me lanzó era extraña y llena de desprecio. Ethan, ¿qué pasa?, pregunté preocupada. No respondió. Pasó a mi lado y fue directo al salón. Allí, su madre, Carol, ya estaba sentada, esperándolo con expresión impasible. Siéntate, dijo Ethan con voz seca. Tenemos que hablar. Tuve un mal presentimiento. El corazón empezó a latirme con fuerza. Me senté con cautela en el sofá de enfrente.
Ethan no se anduvo con rodeos. Sacó una carpeta de su maletín y la lanzó sobre la mesa con un golpe seco. «Fírmalo». Con las manos temblorosas, cogí los papeles. En el momento en que 2 palabras impresas en negrita saltaron ante mis ojos, sentí que mi mundo entero explotaba. Solicitud de divorcio. Me quedé paralizada. Me zumbaban los oídos. ¿Divorcio? ¿Por qué divorcio, Ethan? Estás bromeando, ¿verdad?, balbuceé, incapaz de creer lo que veía. ¿Por qué? ¿Por qué tan de repente? ¿Qué? ¿Qué he hecho mal? Ethan se rió. Una risa que, vista con perspectiva, era increíblemente falsa y aterradora. No has hecho nada mal. Simplemente ya no te amo. Nuestras vidas son demasiado diferentes. No puedo seguir viviendo con una mujer que arrastra el peso de una familia como la tuya. El peso de una familia. Apenas una semana antes había prometido que lo cargaríamos juntos. Y entonces las lágrimas empezaron a brotar. No, esto no puede ser. Tiene que haber un malentendido. Ethan, mírame. Soy yo, Sofía. Pero no me miró. Clavó la vista fríamente en los papeles. Fírmalo. No me hagas perder el tiempo. Fue entonces cuando habló mi suegra. Su voz ya no era suave, sino cargada de desprecio. Todavía no lo entiendes después de todo lo que te ha dicho, dijo con sorna. Mírate. Tus padres están arruinados. Ya no eres una niña rica. ¿De verdad crees que mi hijo es tan estúpido como para seguir cargando con un peso como tú? La única razón por la que estuvo contigo todos estos años fue tu familia. Ahora que tu familia se ha acabado, vuestra relación también. Es así de simple. Cada palabra era un cuchillo clavándose en mi corazón sangrante. Así que eso era todo. Todo el amor que había proclamado era un cálculo. Solo estaba a mi lado por mi título de hija del director ejecutivo. Y ahora que ese título había desaparecido, pensaba desecharme como un objeto inútil. Escoria, grité. Eres basura humana. ¿A quién llamas basura?, chilló ella. Deberías estar agradecida de que mi hijo te haya aguantado durante estos 5 años. Firma los papeles y desaparece de mi vista. Miré a Ethan con ojos suplicantes. Ethan, por favor, no me hagas esto. Podemos superar cualquier cosa juntos, pero no el divorcio. Por favor. Pero el hombre al que había amado con todo mi corazón respondió con frialdad. Ya es tarde, Sofía. Mis sentimientos por ti murieron el día que supe que tu familia estaba arruinada. O firmas, o te veo en los tribunales. Sus palabras fueron como un mazazo, destrozando mi última esperanza, mi última ilusión. Me desplomé en el suelo, aferrada a los papeles del divorcio, sollozando sin control. Me habían engañado de la forma más cruel y absoluta. El hombre que más amaba resultó ser un demonio, un estafador con una máscara de amor. Él y su madre habían montado una obra juntos, una obra para usarme, explotarme y, al final, abandonarme sin piedad. Lloré hasta quedarme sin lágrimas. Pero en medio de ese dolor extremo, una rabia fría empezó a hervir dentro de mí. Fue mi error creer en el amor, pero no iba a permitir que siguieran pisoteándome. Me sequé las lágrimas y me puse en pie de golpe. Agarré el bolígrafo y firmé mi nombre en la solicitud de divorcio, una firma sin vacilación. Firmado. Bien, divorciémonos. Ethan y su madre parecieron un poco sorprendidos por mi cambio de actitud. Continué con voz firme. Esta casa fue un regalo de mi padre. Aunque nos divorciemos, yo no me voy a ninguna parte. Esta sigue siendo mi casa. Al oírme, Ethan y Carol se miraron y estallaron en carcajadas, una risa llena de desprecio y lástima. «¿Tu casa?», dijo Ethan, riéndose hasta que se le humedecieron los ojos. «Sofía, eres tan ingenua, das pena. ¿De verdad crees que va a quedarte alguna parte de esta casa después del divorcio?». Se acercó, sacó otra carpeta de su maletín y me la arrojó delante. «Mira tú misma de quién es esa firma». Con las manos temblorosas, levanté el documento y sentí que el mundo volvía a venirse abajo. Era una escritura de renuncia de derechos, transfiriendo mi parte de la propiedad, y debajo aparecía con claridad mi firma.
Entonces lo entendí. Aquel montón de papeles que había firmado, la trampa en la que yo misma había entrado. Me engañaste, grité, lanzándome hacia él como un animal salvaje. Pero me apartó con facilidad y caí torpemente al suelo. ¿Engañarte? Más bien es que eres demasiado tonta, dijo, mirándome desde arriba con los ojos de un vencedor. ¿A quién vas a culpar ahora? Después de firmar con tu propia mano un documento regalándole tu parte de la casa a tu marido, esta casa ahora es solo mía. No te llevas ni un céntimo. Me quedé en el suelo, completamente destrozada. Lo había perdido todo. Había perdido a mi marido, mi fe, y ahora incluso mi hogar. Me habían estafado de la manera más brutal imaginable. Los días previos a la fecha del juicio fueron un infierno. Vivía en mi propia casa, pero me trataban como a una prisionera. Me veían como una molestia que había que eliminar cuanto antes. Ethan y su madre ya no se molestaban en fingir. Me criticaban y me insultaban abiertamente. Hablaban a propósito en voz alta de cómo redecorarían la casa después de echar a la carga muerta, o de cómo invitarían a amigos para celebrar que se libraban del lastre. Cada palabra era como 1000 agujas clavándose en mi corazón sangrante. Contacté con varios despachos de abogados para pedir ayuda, pero cuando les conté mi historia y admití que había firmado la renuncia con mi propia mano, todos negaron con la cabeza, impotentes. Va a ser difícil, me dijo un abogado mayor. El documento es claro y está debidamente notariado. A menos que tengas pruebas contundentes de fraude o coacción, como una grabación de audio o vídeo, las posibilidades de revertirlo son prácticamente nulas. El tribunal solo decide en base a pruebas. ¿Pruebas? ¿De dónde iba a sacar pruebas? Todo había ocurrido entre Ethan y yo, y sus palabras dulces y sus gestos amables habían sido una actuación, una representación sin rastro. Estaba contra la pared. Me sentía tan estúpida, tan ingenua. ¿Cómo pude caer en una trampa tan burda? ¿Cómo pude firmar sin leer con cuidado? Me culpé y me reproché, pero ese reproche pronto se convirtió en ira. No era mi culpa. Era culpa de ellos. De esas personas que usaron mi amor y mi confianza para tejer un plan tan vil. Decidí ir a juicio aunque perdiera. Tenía que plantarme ante la ley y contar toda la verdad con mi propia voz. Aunque nadie me creyera, tenía que mostrarle al mundo su verdadero rostro. Se fijó la fecha. Fui al juzgado sola, sin abogado y sin familia. No me atreví a decirles la verdad a mis padres. Ya estaban sufriendo bastante con la bancarrota. No quería preocuparlos más. Mentí, diciéndoles que Ethan y yo teníamos un pequeño conflicto y necesitábamos un tiempo separados. Cuando entré en la sala, vi a Ethan y a su madre sentados allí. No estaban solos. A su lado había un abogado de aspecto afilado y seguro. Al verme sola, me miraron con aún más desprecio y seguridad. Estaban convencidos de su victoria. La vista fue rápida. Para mí, fue casi una tortura. El abogado de Ethan expuso sus argumentos con claridad y elocuencia. Dijo que nuestro matrimonio se había roto por diferencias irreconciliables de origen y forma de pensar. Y luego, con aire triunfal, jugó su carta ganadora, la renuncia de derechos, con mi firma. Señoría, dijo con falsa solemnidad, en cuanto a los bienes, no hay disputa. En consideración al afecto conyugal y en agradecimiento por los cuidados que la familia de mi cliente le brindó durante un momento difícil, la esposa de mi cliente, la señorita Sophia Prescott, decidió regalarle toda su parte del ático a su esposo, el señor Ethan Miller. Todos los procedimientos son legales y han sido debidamente notariados. Una rabia asfixiante me subió a la garganta. Sus palabras retorcían la verdad sin vergüenza. Agradecimiento, cuidados, me habían transformado de víctima de una estafa en una esposa agradecida. Eso no es verdad, grité, poniéndome de pie, incapaz de contenerme más. Todos son mentiras. Me engañaron. Yo no sabía nada de ese documento. Me engañó. Me dijo que eran papeles para un préstamo bancario para ayudar a mi padre. Me obligaron a firmar. Pero el juez solo me miró con una expresión de lástima. Por favor, cálmese, señorita Prescott. La firma del documento es suya, ¿sí o no?
Miré la firma proyectada en la pantalla. Era, sin duda, mi firma. No podía negarlo. Pero yo no conocía el contenido, balbuceé, llorando. Me engañaron. Por favor, créame, señoría. ¿Tiene alguna prueba de fraude o coacción? El abogado de Ethan replicó, desafiante. Una pregunta como un cuchillo en mi impotencia. ¿Pruebas? ¿De dónde iba a sacar pruebas? Todo había ocurrido entre él y yo, y sus palabras dulces se habían desvanecido como humo, sin dejar huella. Estaba indefensa. Solo podía quedarme allí llorando y repitiendo, desesperada, me engañaron. Es injusto. Por favor, créame. Pero mis lágrimas no valían nada frente al blanco y negro del papel. Ethan y su madre estaban sentados observando mi sufrimiento. No había ni un ápice de compasión en sus ojos, solo el júbilo del vencedor. Por fin, terminó la vista. El juez golpeó el mazo. Ese sonido seco fue como el último clavo en el ataúd de mi matrimonio y de mi fe. Tras revisar las pruebas presentadas, leyó el veredicto con voz plana. Este tribunal reconoce la renuncia de derechos entre la señorita Sophia Prescott y el señor Ethan Miller como un contrato plenamente legal y debidamente notariado. La señorita Prescott no ha presentado ninguna prueba de fraude o coacción. Por lo tanto, el tribunal concede la petición de divorcio del señor Ethan Miller. En cuanto a los bienes, se confirma que el ático en la dirección mencionada es propiedad exclusiva del señor Ethan Miller. Me dejé caer en la silla. Me zumbaban los oídos y todo se volvió oscuro. Había perdido. Había perdido de forma estrepitosa. Había perdido por mi ingenuidad y mi fe ciega. Había perdido. La justicia no estaba de mi lado. Pero no podía aceptarlo. No podía aceptar esa realidad tan dura. No fui a casa de mis padres. No quería que me vieran en ese estado miserable. No tenía a dónde ir. Sin rumbo, tomé un taxi y volví a aquel ático. Lo que antes era mi hogar ahora era el campo de batalla donde me habían derrotado. Cuando llegué, Ethan y su madre acababan de regresar también. Pero, en medio del dolor y la desesperación, empezó a crecer en mí una sensación de rabia y rebeldía. No. No podía rendirme así. Esa casa era mi casa. No iba a irme a ninguna parte. No iba a dejar que me lo quitaran todo tan fácilmente. Me quedaría y lucharía hasta el final. Aunque estuviera sola, aunque tuviera que usar los métodos más extremos. Salí tambaleándome del juzgado, con la mente en blanco. El cielo estaba gris y caía una lluvia fina y fría que reflejaba mi alma. Había perdido. La justicia no estaba de mi lado, pero no podía aceptarlo. No podía aceptar esa realidad brutal. No fui a casa de mis padres. No quería que me vieran tan rota. No tenía a dónde ir. Sin rumbo, paré un taxi y volví a aquel ático, lo que antes era mi hogar, ahora el campo de batalla de mi derrota. Cuando llegué, Ethan y su madre también estaban entrando. Al verme, Carol torció el labio con una mueca. ¿Por qué has vuelto arrastrándote? El juez ya dictó sentencia. Esta ya no es tu casa. ¿No lo oíste? ¿Eres sorda? Lárgate. Me das asco. Entré sin decir palabra y subí directa a mi habitación. No iba a irme a ninguna parte. Esta casa fue un regalo de mis padres. Puede que ya no sea mía en el papel, pero moralmente seguía siendo su dueña. Al negarme a irme, Ethan subió y bloqueó mi puerta. ¿Qué estás haciendo? ¿Piensas quedarte aquí ocupando? Sí, dije, levantando la cabeza y mirándolo a los ojos. Por primera vez, mi mirada fue desafiante. Esta casa pertenece a mis padres. Es el fruto de su sangre, su sudor y sus lágrimas. No me voy a ninguna parte. Si tengo que morir, moriré en esta casa. No voy a dejar que estafadores como tú se la queden tan fácil. Tú, ¿a quién llamas estafador?, chilló Carol, subiendo detrás y señalándome con un dedo en la cara. Si te queda el traje, póntelo, respondí, con la voz fría como el hielo. Mi actitud terca y desafiante los enfureció, pero como acababan de salir del juzgado, no se atrevieron a hacer nada drástico. Bien, se burló Ethan. Si quieres quedarte,
Quédate, pero no esperes vivir cómoda. Vamos a ver cuánto aguantas. Era el tercer día que resistía en mi habitación. Su paciencia se había agotado, porque Ethan ya no parecía dispuesto a seguir jugando. Golpeó mi puerta. Sofía, sal ahora mismo. No contesté. ¿No vas a salir? ¿Quieres que tire la puerta abajo? Sabía que, con su temperamento, era perfectamente capaz. Respiré hondo y abrí. Allí estaba, con los brazos cruzados, mirándome desde arriba con arrogancia. ¿Aún no te has ido? ¿De verdad vas a quedarte aquí con esa cara? Déjame decirte algo, Sofía. Tu familia arruinada no es rival para nosotros. Más te vale irte en silencio. No me obligues a hacerte daño. Yo solo lo miré en silencio. Mi silencio pareció enfurecerlo aún más. Bien, tú te lo has buscado. Sacó su smartphone y marcó un número que jamás olvidaría. El número de mi padre. Hola, hablo con mi suegro, dijo al teléfono. Su tono estaba lleno de desprecio y desafío. Puso el altavoz a propósito para que tanto yo como su madre, que estaba cerca, pudiéramos oír. Soy Ethan. Llamo con buenas noticias. Tu querida hija, desde hoy, ya no es mi esposa. Nos acabamos de divorciar. Hubo silencio al otro lado. Podía imaginar el shock y el dolor de mi padre. Se me encogió el corazón, pero Ethan no se detuvo. Se rió con crueldad. Oh, pero no llamo solo para darte la noticia. Perdona que te moleste, pero ¿podrías venir a recoger a tu hija problemática? Está atrincherada en mi casa y no piensa irse. Dice que prefiere morirse aquí. Qué buena educación le diste. Incluso le enseñaste a vivir de gorra en la casa de otro. Clang. Escuché algo romperse al otro lado. Probablemente la taza de té que mi padre siempre sostenía. ¿Qué acabas de decir? La voz de mi padre temblaba de rabia. He dicho, ven a por ella, rugió Ethan como un animal. Mi casa no es una caridad para la hija de un viejo acabado como tú. Te doy 1 hora. Si sigue aquí dentro de 1 hora, no me culpes si hago que alguien la arrastre a la calle. Adiós. Colgó y tiró el teléfono sobre la mesa. Luego me miró con una sonrisa triunfal. Yo estaba allí, con lágrimas cayéndome por la cara, pero esta vez no eran lágrimas de impotencia. Eran lágrimas de una rabia profunda. No solo me había insultado a mí, sino a mis padres, las personas que más amo en este mundo. Había cruzado mi última línea. Me había equivocado. Quedarme aquí, por orgullo, no servía de nada. Solo les daba más excusas para hacer daño a quienes amo. Ven a recoger a tu hija problemática. Las palabras de Ethan resonaban en mi cabeza, afiladas como 1000 cristales, destrozándome por dentro. No solo me había insultado a mí, sino a mis padres, las personas que más quería. Había pisoteado el último resto de orgullo que nos quedaba. En ese instante, sentí que todo dentro de mí se rompía. La fe, el amor, incluso la última gota de fuerza que tenía para proteger lo que llamaba familia. Todo se desvaneció como humo. Me quedé en medio del salón lujoso, llorando sin control. Rabia, dolor y una impotencia asfixiante me inundaban. Me equivoqué. Resistirme en esta casa era inútil. Pensé que quedarme era luchar por justicia, por el regalo que mis padres me habían dado. Pero no, solo les daba munición para herir a quienes amo. ¿Cómo de destrozado habría quedado mi padre al oír esas palabras? Había perdido el trabajo de toda su vida y ahora tenía que soportar insultos indecibles de su exyerno. No quería ni imaginarlo. Me sentí tan inútil, una hija terrible. Ethan y su madre me observaban con los brazos cruzados y expresiones triunfales. Esperaban, esperando que me derrumbara del todo, que hiciera las maletas y me fuera humillada. ¿Por qué aún no te has ido?, dijo Ethan con una sonrisa burlona. ¿O estás esperando a que tu papi aparezca de verdad? Eso no estaría mal. Podría ver con sus propios ojos cómo a su preciosa hija la tiran a la calle. Quizá entonces se arrepienta de no haberte criado mejor. Cada palabra que salía de su boca era tortura. No podía soportarlo más. En mi desesperación y mi dolor extremo, ya no podía pensar con claridad.
Por puro reflejo, agarré mi smartphone y con manos temblorosas marqué el número de mi padre. No sabía por qué lo llamaba. Quizás solo quería oír su voz. Quizá buscaba un poco de consuelo. O quizás solo quería pedir perdón por haberle hecho pasar esa humillación. Contestaron al primer tono. Papá, soy yo. Se me quebró la voz, incapaz de formar palabras. Sentía que el mundo entero estaba hecho solo de mi llanto. Sofía, no llores. La voz de mi padre al otro lado no mostraba ni la rabia ni la confusión que yo esperaba. Al contrario, era increíblemente calmada, contenida, con una fuerza extraña. Papá lo sabe todo. Me quedé helada. Todo el dolor dentro de mí pareció detenerse un instante. Papá, no te preocupes, interrumpió. Grabé todo lo que dijo ese miserable. Hija mía, has sufrido mucho. Lo hiciste muy bien. Fuiste muy valiente. La voz de mi padre ya no era la de un hombre cansado y derrotado por la bancarrota. Era profunda y llena de autoridad, como si un león, silencioso durante tanto tiempo, por fin despertara. Ahora escúchame con atención. Su voz fue firme, sin dejar espacio a discusión. No vayas a ninguna parte. Quédate en esa casa. No des ni un solo paso fuera, digan lo que digan o hagan lo que hagan. Si hace falta, cierra con llave la puerta de tu habitación. ¿Entiendes? Sí, lo entiendo, respondí todavía aturdida, sin comprender qué planeaba mi padre. ¿Por qué estaba tan tranquilo? ¿Por qué me decía que me quedara? Bien. Quédate donde estás. Estaré ahí en 30 minutos. Pero ¿qué vas a hacer cuando llegues? Pregunté preocupada. Él y su madre están aquí. Son muy agresivos. Te insultarán. Confía en tu padre. Eso fue todo lo que dijo. 3 palabras, pero pesaban como una tonelada. En un instante, toda mi confusión se desvaneció, reemplazada por una fe absoluta. Colgó. Me quedé allí, con el teléfono en la mano. Mi padre venía en 30 minutos. ¿Qué estaba planeando? ¿Cómo podía un hombre supuestamente arruinado enfrentarse a gente tan arrogante? ¿Venía a suplicar por mí? No, eso no podía ser. La voz de mi padre no era la de alguien que viene a rogar. Era la voz de alguien que viene a impartir justicia. Ethan y su madre, al ver mi expresión aturdida tras la llamada, se regodearon aún más. ¿Qué? ¿Fuiste a chivarte con tu papi? Se burló Ethan. A ver qué puede hacer ese viejo arruinado cuando llegue. ¿Va a venir a arrodillarse a pedir perdón por su hija? Eso sí que sería digno de ver. No pierdas saliva con ella, dijo Carol con desprecio, yendo hacia la cocina. Que venga. Que venga y se lleve a esta molestia. ¡Qué alivio! Me prepararé un té mientras disfruto del espectáculo. Y se fue tranquilamente a la cocina. Ethan se dejó caer en el sofá, cruzó las piernas y puso un canal de deportes, ignorándome por completo. Estaban disfrutando sus últimos momentos de soberbia, sin saber que un tsunami gigantesco estaba a punto de caer y barrer su arrogancia y sus planes sucios. No dije nada. Subí en silencio a mi habitación y, tal como me indicó mi padre, cerré con llave. No hice la maleta. Solo fui a la ventana, corrí un poco la cortina y miré la calle. Esperé 30 minutos. Los 30 minutos del destino que decidirían el futuro de mi familia y el de ellos. Ya no tenía miedo. En cambio, sentía una emoción extraña, como si estuviera a punto de presenciar algo extraordinario. Exactamente 30 minutos después, empecé a oír un estruendo lejano. El rugido de motores se hizo más y más fuerte, hasta que se detuvo justo frente a nuestro edificio. Contuve el aliento y miré por la ventana. Había aparecido una caravana. No era el viejo taxi o la moto que Ethan y su madre se habrían imaginado. Encabezándola iba un reluciente Rolls-Royce Phantom negro, un coche que jamás podría confundir, el mismo que mi padre usaba para reunirse con sus socios más importantes. El sol de última hora se reflejaba en su pintura negra, lujosa. Detrás venían 2 Mercedes clase S negros, y cerrando la caravana un Escalade negro grande, del tipo que se usa en equipos de seguridad. Cuando se detuvieron, ocuparon toda la calle, creando una escena imponente y autoritaria.
Abajo, Ethan y su madre también oyeron el ruido y salieron al balcón por curiosidad. Cuando vieron la fila de coches, la sonrisa se les congeló. Se miraron desconcertados, sin entender qué estaba pasando. Probablemente pensaron que algún pez gordo se había equivocado de dirección. Se abrió la puerta del Rolls Royce y bajó un hombre con traje negro y gafas de sol. Era el señor Alonso, el jefe de seguridad más confiable de mi padre. Rodeó el coche con cortesía para abrir la puerta trasera. Y entonces mi padre salió. Llevaba un traje Tom Ford perfectamente entallado, y en su muñeca brillaba el reloj Patek Philippe de edición limitada que yo le había regalado por su último cumpleaños. El pelo impecable, los zapatos relucientes. No se parecía en nada a un hombre arruinado, ahogado en deudas. Era majestuoso e imponente, como un emperador regresando a su reino. De los otros coches salieron nuestro abogado, el señor Jennings, y un equipo de casi una docena de guardaespaldas, todos altos y fuertes, con uniformes negros que los hacían ver intensamente profesionales. Desde la ventana de mi habitación, observé la escena, muda de shock, y luego me eché a llorar. Pero esta vez eran lágrimas de felicidad y emoción desbordante. Papá, mi padre no estaba en bancarrota. Todo había sido un acto. Abajo, Ethan y su madre también estaban en el balcón, paralizados. El color se les fue del rostro, pasando de la arrogancia a la confusión y luego al pánico absoluto. No eran tontos. Empezaban a darse cuenta de que habían caído en una trampa. El equipo de seguridad se desplegó rápido, asegurando la zona de la entrada. Mi padre y el señor Jennings entraron con calma por la puerta principal, la misma que Ethan, en su arrogancia, había olvidado cerrar después de insultarme. Yo desbloqueé la puerta de mi habitación, me sequé las lágrimas y bajé corriendo. Cuando llegué, mi padre y el señor Jennings acababan de entrar en el salón. «Papá», grité, desbordada de alegría y shock. Mi padre se giró hacia mí, por un instante, su mirada severa se suavizó. Se acercó, abrió los brazos y me abrazó con fuerza. «Hija mía», dijo, dándome palmadas en la espalda temblorosa. «Lo siento por haberte hecho pasar por esto. Se acabó». El abrazo de mi padre, firme y cálido, se llevó de golpe toda la humillación y el dolor que había sufrido. Me sentí a salvo. Entonces Ethan y Carol bajaron tambaleándose las escaleras. Se quedaron arriba, mirando la escena. Tenían la cara blanca como el papel y las piernas les temblaban. Señor Prescott», balbuceó Ethan, con una voz ya sin arrogancia, llena de terror. «¿Cómo está usted aquí? ¿Su empresa?» Mi padre me soltó y se giró hacia ellos. Su expresión amable desapareció, reemplazada por una mirada fría y afilada como una cuchilla, una mirada que parecía atravesarles el alma. «¿Mi empresa?», se burló, con una risa cargada de sarcasmo. «Gracias por su preocupación. Está muy bien. De hecho, esta mañana cerramos un acuerdo enorme en Dubái». «¿Qué está diciendo?», chilló Carol, sin poder creerlo. «Imposible. Está mintiendo. Está en bancarrota». «Usted lo dijo». «Sí, lo dije», admitió mi padre con calma. «Pero no era una mala noticia. Era una prueba. Una prueba para ver la verdadera naturaleza de la gente. Una prueba». Me quedé helada. Ethan y Carol estaban igual de horrorizados. «Una prueba». La voz de Carol temblaba de incredulidad. Aún no podía aceptar que la habían engañado. Mi padre, como si ella ni siquiera mereciera respuesta, se sentó con calma en el sofá, exactamente en el mismo lugar donde, minutos antes, Ethan se había sentado con las piernas cruzadas, arrogante. Mi padre me indicó que me sentara a su lado. Su tranquilidad era la de un rey en su propio palacio. El señor Jennings no perdió tiempo. Se acercó a la mesa de centro de cristal y abrió su maletín. «Señor Miller, señora Miller», dijo con una voz cortés pero sin emoción. «Creo que ha llegado el momento de que conozcan toda la verdad». El señor Jennings sacó una carpeta encuadernada en azul oscuro y la colocó sobre la mesa. «Este es el acuerdo original de la propiedad redactado el día de la boda del señor Ethan Miller y la señorita Sophia Prescott, hace 5 años. El señor Richard Prescott, como padre de la novia,
regaló este ático multimillonario como un bien conyugal compartido. Sí, ¿y qué? Carol replicó con las venas del cuello hinchadas. Parecía haber recuperado algo de valor al mencionar su prueba. Pero Sofía firmó un documento, una renuncia de derechos, regalándole toda su parte a mi hijo. Esta casa ahora es propiedad exclusiva de Ethan. El tribunal ya lo dictaminó. Tenemos un documento claro. ¿Cómo se atreve a intentar anularlo?, dijo con confianza, aferrándose a su victoria legal. El señor Jennings sonrió, una sonrisa mezclada de lástima y sarcasmo. Señora, no se precipite. Esa victoria en el tribunal probablemente sea solo temporal. ¿Le importaría leer con atención la cláusula final de este acuerdo original? Artículo 9, apartado 3. Señaló una línea impresa en letra muy pequeña al pie de la última página, un lugar fácil de pasar por alto si uno no leía con cuidado. Ethan y Carol se inclinaron deprisa, entrecerrando los ojos para leer. Sus rostros, antes seguros, pasaron del rojo al blanco, y luego a un azul pálido. El señor Jennings, sin darles tiempo a procesarlo, leyó en voz alta, con una voz clara como la de un juez dictando sentencia. Disposición especial 9.3. La propiedad en cuestión queda incorporada a un fideicomiso revocable, el Miller Prescott Residence Trust, en beneficio exclusivo del matrimonio, Ethan Miller y Sophia Prescott. El otorgante y único fiduciario de este fideicomiso es Richard Prescott. Este fideicomiso y todos los títulos de propiedad asociados a él solo serán legalmente válidos mientras los beneficiarios, Ethan Miller y Sophia Prescott, mantengan una relación matrimonial legalmente válida. En caso de que la relación matrimonial se extinga por cualquier motivo, incluyendo divorcio o la muerte de cualquiera de las partes, este fideicomiso se disolverá automáticamente. Cualquier transferencia posterior, donación, venta, hipoteca, o cualquier otra carga impuesta sobre dicha propiedad sin el consentimiento expreso, por escrito y debidamente notariado del otorgante original, Richard Prescott, se considerará nula y sin efecto. La propiedad revertirá automáticamente a la plena titularidad de The Prescott Group LLC. Nula y sin efecto, balbuceó Carol, con la voz quebrada. Se tambaleó y tuvo que agarrarse del brazo de su hijo para no caerse. Exactamente, señora, dijo el señor Jennings, con voz de hielo. Dicho de forma simple, esa renuncia de derechos que tiene el señor Miller, esa que ustedes valoran tanto, se volvió legalmente inútil en el mismo instante en que el señor Miller y la señorita Sophia quedaron oficialmente divorciados. Ahora no es más que un papel. No, imposible, gritó Ethan, perdiendo por completo la compostura. Esto es una trampa. Nos prepararon esto. ¿Quién ha oído hablar de una cláusula tan absurda? ¿Qué ley permite esto? El señor Jennings volvió a sonreír. Señor Miller, veo que no está muy versado en derecho contractual. Esto es una disposición perfectamente legal dentro de un fideicomiso revocable. Cuando usted y la señorita Sophia aceptaron este regalo, aceptaron sus condiciones. No puede alegar ignorancia ahora. Además, en su momento, su propio abogado revisó este acuerdo y confirmó que no había problemas legales. Ethan se quedó atónito. Recordó el día que firmó el contrato. Estaba tan eufórico por recibir un regalo tan enorme de su suegro que no prestó atención a la letra pequeña. Había caído en la trampa con sus propios pies. Una trampa legal increíblemente bien calculada. ¿Y qué pasa con la sentencia del tribunal?, preguntó Carol, intentando aferrarse a su última esperanza. El tribunal dictaminó que esta casa pertenece a mi hijo. La sentencia de primera instancia se basó en las pruebas presentadas en ese momento, explicó el señor Jennings con calma. En ese momento, no presentamos este acuerdo original del fideicomiso. ¿Por qué? Porque queríamos ver hasta dónde llegaba su pequeño espectáculo. Ahora tenemos pruebas suficientes de la intención fraudulenta del señor Miller, además de este documento original del fideicomiso. Presentaremos una apelación, y le garantizo al 100% que la decisión del tribunal de apelación será completamente distinta. El señor Miller no solo perderá la casa, sino que también podría enfrentarse a cargos por fraude y apropiación indebida de bienes. Ethan y su madre se desmoronaron por completo. Se miraron entre ellos, luego a mi padre,
con expresiones de puro terror. Habían caído en una trampa tendida hace 5 años, y activada en el momento perfecto. Fueron demasiado arrogantes. Nos subestimaron, y ahora tenían que probar la derrota más amarga. Cuando el señor Jennings terminó su explicación, cayó un silencio pesado en el salón. Ethan y su madre se desplomaron en el sofá, con la mirada vacía. No quedaba ni rastro de su arrogancia. Habían perdido de forma estrepitosa. Mi padre, que lo había observado todo en silencio, por fin se levantó. Su mirada no era la de un vencedor. En sus ojos solo había decepción y una tristeza profunda. Ethan, empezó, con voz grave y autoritaria. Yo una vez confié en ti. Pensé que eras un joven ambicioso y talentoso, y, lo más importante, que amabas sinceramente a mi hija. No dudé en darte en matrimonio a lo más precioso que tengo, y te di una fortuna para que construyeran su vida. Esperaba que formaras una familia feliz con Sofía, y que, con el tiempo, me ayudaras a dirigir este negocio. Negó con la cabeza, decepcionado. Tras unos años observándote, si veía que de verdad habías madurado, pensaba confiarte una parte importante de The Prescott Group, un puesto con el que probablemente ni siquiera habría soñado. Y esta farsa de la bancarrota era mi prueba final para ti. Al oír eso, no solo Ethan y Carol, yo también me quedé helada. Una prueba final. Mi padre me miró con expresión arrepentida. Sofía, lo siento por no habértelo dicho, pero tenía que hacerlo. Necesitaba saber si el hombre que elegiste, el hombre al que estaba a punto de confiar el futuro de mi hija y todo mi legado, era realmente digno de confianza. Volvió la mirada hacia Ethan. Quería ver tu verdadera naturaleza cuando mi hija ya no fuera la hija de un hombre rico. Cuando su familia se derrumbara, cuando se convirtiera en una carga. Quería ver si, como juraste el día de tu boda, permanecerías a su lado y superarías las dificultades con ella, o sí. Mi padre no terminó la frase, pero todos lo entendimos. Te di una oportunidad, dijo, y su voz se endureció. Una oportunidad de demostrar quién eras como hombre, como esposo, y me has decepcionado profundamente. No solo mostraste tu codicia y tu traición, sino que abandonaste a tu esposa en el momento de mayor dolor. Y además tramaste con tu madre un plan vil para robarle su último bien. No mereces ser el marido de mi hija. No mereces heredar nada de mí. Las palabras de mi padre fueron el veredicto final, cerrándole de golpe todas las puertas del futuro a Ethan. Fue entonces cuando él entendió lo que había perdido. No solo un ático, sino una fortuna inmensa, un gran negocio y un futuro brillante. Lo había tirado todo por su codicia y su corta visión. Levantó la vista hacia mi padre y hacia mí. Luego cayó de rodillas ante mi padre. Señor, papá, lo siento. Lo siento muchísimo, sollozó, con lágrimas de arrepentimiento tardío. Yo estaba poseído. La codicia me cegó. Por favor, perdóneme solo esta vez. Prometo cambiar. Trataré bien a Sofía. Por favor, no nos eche. Carol, al ver a su hijo, se apresuró a arrodillarse a su lado. Eso es, Richard, gimoteó, desesperada. Es toda mi culpa. Fui yo, en mi vejez y mi necedad, quien incitó a mi hijo. Por favor, piense en la joven pareja, en los 5 años que vivieron como marido y mujer, y perdónenos esta vez. De verdad lo sentimos. Empezaron otra actuación llorosa, pero esta vez no tuvo efecto. Mi padre solo los miró con frialdad. ¿Perdón? Si la persona que hubiera venido hoy no fuera yo, sino un anciano realmente arruinado. ¿Estarían diciendo esas palabras? ¿O lo habrían insultado en la cara y habrían arrojado a su hija a la calle sin piedad? Se quedaron sin palabras ante la pregunta de mi padre. Les di una oportunidad, pero la tiraron con sus propias manos, dijo mi padre mirando a Ethan. No hay nada más que discutir. Ethan seguía arrodillado en el mármol frío, pero ya no lloraba ni suplicaba. Alzó la cabeza y nos miró, a mi padre y a mí. En sus ojos ya no había arrepentimiento, sino el vacío desesperado de alguien que lo ha perdido todo. Empezó a murmurar, como si hubiera perdido la razón. Una prueba, era una prueba, la bancarrota era falsa,
Soltó una risa seca y enloquecida. Ja, ja, así que era eso. Todo era una obra para probar mi corazón. Ustedes me trataron como a una rata de laboratorio, y ahora disfrutan del espectáculo, viéndome caer en su trampa. No te vimos como a una rata, dijo mi padre, con voz glacial. Tú te convertiste en una, persiguiendo el cebo delante de ti, ciego a la trampa sobre tu cabeza. Carol, después de un instante de aturdimiento, recuperó el sentido, pero su mente se torció en una furia demoníaca. Ya no lloraba ni suplicaba. Saltó de pie y le apuntó con el dedo a la cara a mi padre. La máscara hipócrita y amable se había caído por completo, dejando solo descaro y codicia. Eres de cuidado, Richard Prescott, chilló fuera de sí. Como tienes dinero y poder, puedes hacer lo que quieras. Jugar, probar a la gente con tu hija y tu fortuna. ¿Te crees que somos tus juguetes? Sí, mi hijo se equivocó. Su error fue no ser tan despiadado y cruel como tú. Luego se giró hacia su hijo. Ethan, levántate. ¿Qué haces ahí sentado? Tú no hiciste nada malo. Tu único error fue ser demasiado bueno y confiar en la gente. Después de vivir con la hija de este viejo durante 5 años, tratándola como a una princesa, ahora toda su familia se une para echarte. ¿Vas a seguir arrodillado ante esta gente? No podía creer lo que oía. Incluso en esa situación, era capaz de retorcer la verdad, confundiendo sin vergüenza el blanco y el negro. En su boca, su hijo era la víctima, y nosotros, los verdugos. Señora Miller, intervino el señor Jennings. Su voz seguía calmada, pero afilada. Le sugiero que mida sus palabras. Quién sirvió a quién y quién estuvo equivocado es algo que usted sabe mejor que nadie. Y le recuerdo una vez más, legalmente, esta casa nunca fue propiedad de su hijo. Cállate, empezó a insultar Carol al abogado. No eres más que un mercenario pagado por ese viejo. Los papeles dicen que Sofía le regaló la casa a mi hijo. El tribunal ya lo dictaminó. ¿Te crees que puedes anularlo así como así? Se aferraba a la errónea sentencia de primera instancia como un náufrago a un trozo de madera. Mi padre solo negó levemente con la cabeza, con una decepción evidente. Parecía no querer discutir más con una mujer que había perdido la cordura. Pero Ethan, las palabras de su madre lo azuzaron. Su desesperación se transformó en ira. Se puso en pie y miró fijamente a mi padre. Sus ojos ya no tenían miedo, sino una rebeldía enloquecida. Tiene razón, dijo, con la voz tensa. Tiene razón. Fallé tu prueba. Pero no cantes victoria tan rápido. El tribunal dictaminó que esta casa es mía. Aunque tengas esa cláusula rara, la sentencia sigue en pie. ¿Quieres apelar? No será fácil. Nos veremos en apelación. A ver si tu dinero puede contra la lógica simple del blanco y negro. Incluso nos estaba amenazando. Creía que, con esa sentencia en la mano, todavía tenía una oportunidad. La codicia lo había cegado por completo. No sabía contra quién estaba luchando. Yo miré al hombre que tenía delante, el hombre al que una vez amé. En mi corazón solo quedaba amargura. No sentía el más mínimo remordimiento. Había elegido pelear hasta el final. Mi padre miró de Ethan a Carol. No estaba enfadado. Solo sonrió con frialdad. Bien, si eso es lo que quieren. Se giró hacia el abogado. Señor Jennings, creo que no tendremos que esperar a la apelación. Muéstreles el último regalo que preparé para ellos. El último regalo, me sorprendí yo también. El señor Jennings asintió y volvió a abrir el maletín, pero esta vez no sacó una carpeta, sino una tablet. Reprodujo un vídeo, la dejó sobre la mesa y giró la pantalla hacia Ethan y su madre. En la pantalla se veía la grabación de una cámara oculta instalada en una sala privada de un restaurante de lujo. Y el protagonista del vídeo no era otro que Ethan. Estaba hablando con un hombre desconocido. La voz de Ethan se oía con total claridad. No te preocupes. Si gestionas bien el asunto en el tribunal y consigues una sentencia a mi favor, en cuanto tenga el ático, lo vendo de inmediato. Repartimos el dinero como acordamos. 60 para mí, 40 para ti.
El otro hombre se rió. ¿Estás seguro? He oído que tu suegro no es cualquiera. Ese viejo no es más que un arruinado ahora, se burló Ethan. Y su hija es tan tonta que hace todo lo que yo le diga. Lo tengo totalmente controlado. Cuando el vídeo terminó, el salón volvió a quedar en silencio, pero esta vez era un silencio mortal. Carol miró a su hijo, con los ojos abiertos de par en par, incrédula. Resultó que su hijo no solo había engañado a su esposa, sino que además se había atrevido a coludirse con alguien del entorno judicial, intentando comprar la justicia con dinero. ¿Y Ethan? Ethan se quedó sin color. Miraba la tablet temblando de pies a cabeza. ¿Cómo conseguiste esto?, tartamudeó. Creíste que yo no tenía conexiones, dijo mi padre, con voz glacial. El hombre con el que te reuniste era una trampa que yo mismo preparé. Solo quería ver hasta dónde estabas dispuesto a llegar. Y no me decepcionaste. El shock fue tan brutal que Ethan se derrumbó por completo. No solo había fallado, su plan más sucio había quedado expuesto. No había escapatoria. Sus acciones, dijo el señor Jennings, con la firmeza de quien lee una acusación, no solo constituyen fraude y apropiación indebida, también hay indicios del delito grave de soborno. Con este vídeo y el testimonio del hombre que se hizo pasar por funcionario, ¿cuántos años de cárcel cree que le esperan, señor Miller? Ethan se desplomó en el suelo, cubriéndose la cara con las manos. Ni siquiera tenía valor para levantar la vista. Había perdido toda voluntad de resistirse, y el miedo a la cárcel se adueñó por completo de su mente. Carol, tras el golpe, ya no se atrevió a gritar. Miró a su hijo, luego a mi padre. Tenía los ojos llenos de terror y desesperación. Fue entonces cuando entendió que habían entrado en la guarida de un león. Se tambaleó hasta mi padre y se arrodilló. Toda su soberbia y arrogancia habían desaparecido, quedando solo la miseria de alguien que suplica piedad. Señor Prescott, por favor, se lo ruego, gimoteó con la voz rota. Todo es culpa mía. Fui yo, en mi estupidez, quien incitó a mi hijo. Por favor, perdónenos solo esta vez. Es mi único hijo. Si va a la cárcel, no podré vivir. Por favor, tenga piedad. Mi padre la miró con frialdad. ¿Piedad, señora Miller? Cuando su hijo engañó a mi hija, ¿pensó en esa palabra? Cuando usted y su hijo se regodeaban después de robarle sus bienes, ¿pensaron que llegaría un día como hoy? Y cuando su hijo me insultó sin piedad, llamándome viejo arruinado, ¿pensó que tendría que rogarle precisamente a ese viejo? Cada pregunta de mi padre era una daga atravesándole el corazón, y ella bajó aún más la cabeza, incapaz de responder. Papá, dije en voz baja. Una parte de mí se sintió incómoda. Mi padre se giró hacia mí y su mirada se suavizó. Sofía, no te ablandes. Si no matas a la serpiente, un día volverá para morderte. Esta vez, tenemos que arrancarla de raíz. Dicho eso, no volvió a mirar a la madre y al hijo. Le hizo una seña al señor Jennings. El señor Jennings asintió y sacó otro documento del maletín. Señor Miller, señora Miller, dijo. El señor Prescott, tras pensarlo bien, ha decidido ofrecerles una última salida. Al oír salida, tanto Ethan como su madre levantaron la cabeza, con un destello de esperanza en los ojos. No presentaremos cargos penales por el intento de soborno del señor Miller. Con una condición, dijo el señor Jennings, dejando el documento sobre la mesa. Firmarán esta declaración jurada. El contenido es sencillo. Ambos renuncian voluntariamente a cualquier derecho de apelar la decisión del tribunal, y al mismo tiempo reconocen que este ático es propiedad de The Prescott Group. Además, se comprometen a no volver a aparecer en la vida de la señorita Sophia Prescott, ni a contactarla ni interferir con ella de ninguna manera. Hizo una pausa y añadió con una voz escalofriante. Si aceptan firmar, fingiremos que nada de esto ocurrió. Pero si no firman, ese vídeo se enviará inmediatamente a la fiscalía. No era una elección. Era un ultimátum. Firmar y perder la casa a cambio de libertad, o no firmar y acabar en prisión. Ethan no lo pensó. Agarró el bolígrafo a toda prisa y, con la mano temblorosa, firmó su nombre.
Carol también se levantó tambaleándose y, siguiendo a su hijo, firmó con pulso inestable. Cuando terminaron, el señor Jennings guardó cuidadosamente la declaración jurada en su maletín. Bien, dijo mi padre. Ahora, el paso final. Se levantó, caminó hasta la puerta e hizo una seña al equipo de seguridad que esperaba fuera. Entren. Una docena de guardaespaldas con uniformes negros entraron al unísono y formaron dos filas. Su presencia volvió el aire pesado. Señor Jennings, dijo mi padre, léales el resto del ultimátum. El abogado asintió. A solicitud del propietario legal de este ático, la señora Carol Miller y su hijo, el señor Ethan Miller, deben desalojar esta propiedad en el plazo de 1 hora. Solo pueden llevarse sus pertenencias personales esenciales. Todos los bienes y muebles de la casa son propiedad de The Prescott Group. Mi padre se giró hacia el jefe de seguridad. Señor Alonso, haga que sus hombres ayuden a la señora Miller y al señor Miller con el empaquetado. Recuerde, solo efectos personales, ropa, zapatos, cosas así. El resto se queda. Si no se han ido en 1 hora, los escoltará amablemente hacia afuera. Entendido, señor. Y así comenzó el desalojo más humillante. Bajo las órdenes del señor Alonso, el equipo de seguridad se dividió en 2 grupos. Un grupo escoltó a Ethan y a su madre arriba, mientras el otro traía cajas grandes y empezaba a empaquetar. Se movían con velocidad profesional. La ropa de los armarios de Ethan y Carol era sacada y arrojada a las cajas. Zapatos, bolsos, cosméticos, todo corría la misma suerte, sin el menor respeto, sin la menor compasión. Carol miraba cómo trataban sus artículos de lujo más preciados como si fueran basura. Tenía la cara cenicienta. Intentó intervenir, pero 2 guardaespaldas le bloquearon el paso con miradas heladas. Lo sentimos, señora. Órdenes del señor Prescott. Ethan se quedó en un rincón, como si estuviera clavado al suelo. No le quedaba fuerza para resistir. Ese desalojo ocurrió ante mis ojos, y ante los de vecinos curiosos que asomaban por sus puertas. El rumor de que la casa del señor Miller estaba siendo saqueada por matones se extendió como la pólvora. Exactamente 1 hora después, todas las pertenencias personales de Ethan y Carol estaban ordenadas en unas pocas cajas. Señor Miller, señora Miller, su tiempo se ha terminado, dijo el señor Jennings. Por favor, váyanse. Cargando algunas cajas, Ethan y su madre salieron miserablemente por la puerta. Al pasar junto a mí, Ethan se detuvo un instante, levantó la vista y me lanzó una última mirada. En sus ojos había arrepentimiento, dolor, y un leve destello de resentimiento. Yo, sin decir palabra, aparté la cara con frialdad. Salieron por las grandes puertas bajo las miradas y los susurros de los vecinos. La pesada verja de hierro se cerró lentamente detrás de ellos, poniendo fin al capítulo más oscuro de mi vida. Después de que expulsaran a Ethan y a su madre, el amplio ático quedó extrañamente silencioso. Pero no era paz. Era un vacío frío. El perfume caro de Carol, la televisión a todo volumen de Ethan, todo había desaparecido. En el salón, entre los restos de su salida apresurada, solo quedábamos mi padre y yo. Mi padre se acercó y me puso una mano en el hombro. Ya terminó, cariño. Yo asentí, pero no pude detener las lágrimas. No lloraba por compasión hacia ellos, sino por mí. Lloraba por 5 años de juventud desperdiciados, por una fe brutalmente pisoteada. Me equivoqué, ¿verdad, papá?, sollocé. Fui tan tonta por creer en él. Mi padre me abrazó. No, no te equivocaste. Solo fuiste demasiado buena. La culpa no está en ti, sino en lo inescrutable del corazón de las personas. Deja de llorar. Esta será una lección muy cara para ti. Sé fuerte, hija mía. Esa noche di vueltas en la cama, incapaz de dormir. La imagen de Ethan, con esa mirada desesperada mientras lo echaban, me perseguía. No sentía satisfacción, solo una tristeza vaga. Si tan solo no hubiera sido tan codicioso. Si hubiera sabido valorar lo que tenía, quizá no habríamos llegado a este final tan trágico. Los días siguientes me quedé sola en el ático. Mi padre,
después de arreglarlo todo, tuvo que volar de vuelta a Dubái por trabajo. Dijo que yo necesitaba un espacio tranquilo para pensar y sanar. La noticia de que la familia de Ethan Miller había sido expulsada del ático se difundió rápido. Vecinos, amigos, todo el mundo hablaba de ello. La verdad sobre la falsa bancarrota de mi padre y la estafa de Ethan también empezó a salir a la luz poco a poco. La gente ya no me veía como a una esposa pobre abandonada por su marido. En cambio, me miraban con respeto y un toque de asombro. Unos días después, recibí una llamada de una vieja amiga que trabajaba en la misma empresa que Ethan. «Sofía, ¿has oído la noticia?», dijo con la voz llena de emoción. «Han despedido a tu exmarido, Ethan». Me sorprendí un poco. Según ella, después del escándalo, la reputación de Ethan quedó destrozada. Ninguna empresa confiaría un cargo alto a alguien que había intentado estafar a sus propios suegros. Su compañía, bajo la presión de la opinión pública, y seguramente con un pequeño empujón de las conexiones de mi padre, tomó la decisión rápida de echarlo. «Y eso no es todo», continuó mi amiga. «Dicen que su madre, después del shock de que la echaran, acabó ingresada y ahora se ha ido al campo. Dicen que está realmente mal. Es puro karma». Escuché sus palabras, pero no sentí nada. Era el precio que tenían que pagar por su codicia y su maldad. Pensé que nuestra historia terminaría ahí, que cada uno seguiría su camino y no volveríamos a vernos. Pero me equivoqué. Aproximadamente una semana después, tarde por la noche, cuando me preparaba para irme a la cama, sonó el timbre. Miré la pantalla del interfono y se me paró el corazón. Era Ethan. Estaba de pie bajo la luz amarilla y tenue del portal. Se veía verdaderamente miserable. Su traje impecable había sido reemplazado por una camisa arrugada. Su pelo, siempre perfecto, estaba hecho un desastre. Tenía la cara hundida, la barba sin afeitar, y los ojos rojos e hinchados, como si no hubiera dormido en días. Ya no era el ejecutivo arrogante y seguro. Era un fracasado, un don nadie. No quería abrir, pero al verlo en ese estado patético, se me removió el último resto de compasión que me quedaba. Abrí la puerta apenas un poco. «¿Qué haces aquí?», pregunté con frialdad. No respondió. Me miró y, de repente, cayó de rodillas. «Sofía, lo siento», lloró. Era el sollozo desgarrador de un hombre que lo había perdido todo. «Me equivoqué, Sofía. Me equivoqué muchísimo. La codicia me cegó. Fui un animal, basura humana. No tengo derecho a pedirte perdón. Yo solo quería verte una última vez para decirte que lo siento». Seguía arrodillado, con la frente en el suelo, los hombros anchos temblándole de tanto llorar. Yo me quedé allí mirándolo. Dentro de mí era un torbellino. Lo odiaba por lo que nos hizo a mí y a mi familia. Pero al verlo así, no pude evitar sentir una chispa de lástima. Al fin y al cabo, era el hombre al que una vez amé. «Levántate», mi voz se suavizó un poco. «Ya se acabó». «No», negó con la cabeza. «No se acaba hasta que me digas que me perdonas. Sofía, sé que es imposible, pero por favor, ¿no podrías darme una oportunidad más? ¿Una oportunidad de empezar de nuevo? Prometo cambiar. Encontraré otro trabajo. Trabajaré duro y te devolveré todo. ¿Podríamos empezar de nuevo?» ¿Empezar de nuevo? Me quedé helada. ¿Cómo podía decir algo así después de todo lo que había pasado? Sonreí con amargura. «Empezar de nuevo, Ethan. ¿De verdad crees que todo puede volver a ser como antes? ¿Se puede recomponer un espejo hecho añicos? Mi confianza, la destrozaste tú mismo». Lo miré directamente a los ojos. «Ethan, ¿sabes qué? Lo que más me dolió no fue que me estafaras la casa. Fue que insultaras a mi padre sin piedad. Cuando mi padre estaba en su punto más bajo, pisoteaste su orgullo. Eso es algo que jamás olvidaré». Bajó la cabeza, sin poder discutir. «Te equivocaste», seguí con claridad. «Pero tu mayor error no fue la codicia. Fue no saber ser agradecido. Lo tenías todo. Una esposa que te amaba, unos suegros que te apoyaban sin condiciones, y un futuro brillante.
Pero lo tiraste todo. Cambiaste una mina de oro por un trozo de carbón. Esa fue tu mayor estupidez. Mis palabras fueron como una daga clavándose en su orgullo. Dejó de llorar y se quedó sentado, aturdido. Vete, dije con una voz cansada. No tenemos nada más que hablar. No vuelvas a buscarme. Vive tu vida. Y con eso, cerré la puerta. No miré atrás ni una sola vez. Me apoyé en la puerta y volví a llorar. Pero esta vez no eran lágrimas de rabia. Eran las últimas lágrimas para despedirme de un amor, para cerrar un capítulo triste de mi vida. El precio de la traición no era solo la pérdida material. Era el derrumbe del carácter, una conciencia culpable y una soledad que lo perseguiría el resto de su vida. Ethan pagó un precio demasiado alto. Y yo también aprendí una lección que jamás olvidaría. Después de ese último encuentro, Ethan no volvió a aparecer ante mí. Supe que se fue de la ciudad y volvió a su pueblo con su madre. Sin empresa, sin casa, y con un futuro oscuro. Él y su madre tuvieron que empezar de cero, viviendo entre el desprecio y las críticas de familiares y vecinos. Fue un final amargo, pero absolutamente merecido por lo que habían hecho. En cuanto a mí, después de un golpe tan grande, no me precipité en otra relación. Me di tiempo para sanar mis heridas por dentro. El amplio ático, que había guardado felicidad y tragedia, se convirtió en mi espacio sereno para volver a ponerme en pie. Vendí la mitad de los muebles caros pero fríos, y llené el espacio de plantas verdes y obras de arte. Lo convertí en un hogar de verdad, mi propio lugar. Mi padre, después de darle una lección a su yerno traicionero, dejó de presionarme para que entrara en el negocio familiar. Cariño, me dijo, ya has pasado por suficientes tormentas. Ahora haz lo que de verdad amas. Papá siempre estará aquí para apoyarte. Y así volví a mi pasión, la arquitectura. Pero esta vez no trabajé para una gran corporación. Abrí mi propio pequeño estudio de diseño, especializado en proyectos de impacto social, construyendo hogares para personas con pocos recursos, diseñando escuelas para niños en zonas rurales, creando edificios verdes. Quería usar mi talento no para levantar estructuras frías e impersonales, sino para crear valor para la sociedad. El trabajo intenso y los viajes a lugares nuevos me ayudaron a olvidar poco a poco el pasado triste. Conocí a mucha gente, vi distintas formas de vida. Me di cuenta de que, por grande que hubiera sido mi dolor, era pequeño comparado con otras desgracias en el mundo. Eso me hizo más fuerte y más compasiva. Unos años después, cuando mi estudio ya estaba algo consolidado, me crucé por casualidad con Mark, un amigo de la universidad. Él también era arquitecto y compartíamos los mismos ideales y pasiones. Hablamos mucho de trabajo y de la vida. Con él encontré la empatía y la comprensión que nunca tuve con Ethan. El amor volvió a llamar a mi puerta, muy suave y muy natural, sin cálculos. Cuando decidí casarme de nuevo, mi padre me preguntó, ¿estás segura esta vez? Sonreí y asentí. Sí, papá. Estoy segura. No es rico como Ethan, ni tiene un futuro brillante asegurado, pero tiene un corazón sincero, y para mí eso ahora vale más que cualquier otra cosa. Mi segunda boda no fue lujosa. Invitamos solo a la familia y a nuestros amigos más cercanos, en una reunión pequeña y cálida. En vez de un vestido de novia caro, llevé uno diseñado por mí. Era sencillo, pero guardaba todo mi amor y mi esperanza de una felicidad normal y tranquila. Mi historia había llegado a su final, un viaje desde la cima de la felicidad al abismo de la traición y de vuelta hacia arriba, para sostenerme por mí misma y encontrar una nueva paz. Me enseñó una lección inolvidable sobre la fe y los valores humanos. El amor es hermoso, pero nunca se debe amar a ciegas. Sacrificarse por quien amas está bien, pero jamás debes sacrificar tu orgullo y tu dignidad. Y lo más importante, nunca juzgues a una persona solo por sus palabras dulces o su apariencia brillante. Tienes que mirar sus actos, sobre todo cómo se comporta en tus momentos más difíciles y duros. Solo después de una tormenta puedes saber qué árbol es fuerte y qué rama está podrida y lista para romperse en cualquier momento. La felicidad verdadera no es una fortuna inmensa ni un futuro garantizado. A veces, la felicidad es paz interior,
Ser fiel a ti misma y estar al lado de alguien que te valora incluso cuando no tienes nada.